Termina el año en que Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca con el mayor despliegue militar de la historia en el Caribe y la incertidumbre de si Estados Unidos va a volver a la guerra en América Latina en nombre de la lucha esta vez contra el narcoterrorismo. A la vez que defiende que los intereses nacionales son lo primero, el presidente estadounidense se jacta de haber terminado 8 guerras, contradicciones aparentes que analizamos en este especial. ¿Cuál es la estrategia? Reawakening the warrior spirit I've been saying I stopped 8 wars. Tras meses de convulsión diplomática, en las últimas semanas la Casa Blanca publicó finalmente la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A continuación vamos a analizar la coherencia entre los objetivos que señala el documento y lo que ha pasado sobre el terreno. En primer lugar, la prioridad declarada de la actual administración es volver a imponer sus intereses en el continente americano. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Impedirá que los competidores no hemisféricos puedan desplegar fuerzas u otras capacidades amenazadoras o poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. A esta hora persiste la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Donald Trump para conseguir sus intereses en Venezuela. Si estos intereses se limitan a combatir el narcotráfico, al petróleo o persiguen un cambio de régimen. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo aumentará y el shock será como nunca lo han visto. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos que nos robaron para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Una amenaza de ataques directos que el presidente estadounidense también ha extendido a Colombia, donde se expande la duda de si Washington va a intentar ingerir en el proceso electoral de 2026, teniendo en cuenta lo que ha hecho este año en Honduras o Argentina, donde el apoyo fue explícito o incluso amenazante a favor de Javier Milei en las legislativas de octubre. Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane, puede que no, pero creo que va a ganar. Y si gana, nos quedaremos con él. Y si no gana, nos iremos. Y con la mirada puesta también en el proceso electoral del próximo año, Lula da Silva ha estabilizado la relación con su homólogo estadounidense, que con una represalia inédita castigó a Brasil con aranceles del 50% como muestra de indignación porque, recordemos, la justicia brasileña procesara a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Bien, la disputa arancelaria también ha marcado las relaciones con México y Canadá, donde el nuevo primer ministro, hablamos de Mark Carney, ganó por sorpresa las elecciones precisamente con un discurso de oposición a Donald Trump. Y esta es la cuestión, si esta imposición de sus intereses por la fuerza puede generar un rechazo no deseado. En cierta manera, esto es lo que señaló el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, hace solo unos días. El canciller afirmó que Europa debe perseguir sus propios intereses porque eso es lo que hace agresivamente, así lo dijo Estados Unidos. Y según el documento de seguridad nacional, estos intereses suponen un cambio en el paradigma de la alianza transatlántica post-Segunda Guerra Mundial. Un cambio que quedó claro en los primeros días de este segundo mandato con una escena fundacional ya de esta nueva política exterior. Ahora mismo no tienes las cartas. Con nosotros no tienes las cartas. No estamos jugando a las cartas. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Esta disputa de febrero se sanaba con otra escena icónica de Zelensky y Trump reunidos en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano en abril. Y es que en la postura respecto a Ucrania es donde más movimientos de péndulo hemos presenciado. Mientras después de la Asamblea General de la ONU, Trump se declaraba convencido de que Ucrania podía recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, en noviembre su yerno Jared Kushner y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, empezaban a redactar un plan de paz basado en las principales exigencias de Moscú. Un planteamiento que no solo alarmó a Kiev, sino también a los socios europeos. Sin embargo, si volvemos a esta estrategia de seguridad nacional, constatamos el desprecio de Washington por una Europa a la que acusa de decadencia civilizatoria. Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento del espíritu y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es motivo de gran optimismo.
Es de interés fundamental para Estados Unidos negociar un rápido cese de las hostilidades en Ucrania con el fin de estabilizar las economías europeas, evitar una escalada o expansión involuntaria de la guerra y restablecer la estabilidad estratégica con Rusia. Además, Donald Trump ha amenazado con no proteger de un eventual ataque a los miembros de la OTAN que no inviertan el 5% de su PIB en defensa e incluso en anexar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Y a veces papá tiene que usar un lenguaje fuerte. Tienes que usar un lenguaje fuerte. Todo el mundo vio que tenías que usar cierta palabra. Y mientras intentan evitar el desmorone de la OTAN, los europeos impulsan a contrarreloj una industria militar propia ante lo que describen como la amenaza existencial rusa. Mientras es incierto los impactos de este cambio de paradigma, el mismo jefe de la OTAN agradeció a Donald Trump el ataque contra Irán. Hace poco, el ejército estadounidense llevó ataques precisos a gran escala contra 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán. Un episodio que en junio abrió la posibilidad a una nueva guerra estadounidense en Medio Oriente, donde, sin embargo, el republicano asegura que ha logrado la paz después de 3.000 años. Juntos hemos logrado todo lo que el mundo decía que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio. Y es una expresión muy sencilla: paz en Oriente Medio. Si bien la firma del plan de 20 puntos en Egipto significó una tregua en la matanza en la Franja de Gaza, también planteó un gobierno de transición liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair, que acompañó a George Bush en la guerra de Irak, y el proceso del alto el fuego está bloqueado en estos momentos. Trump ha dejado de promocionar públicamente la idea de la Riviera del Medio Oriente, pero insiste en sumar a nuevos países como Siria y eventualmente Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham, un enfoque motivado por los intereses económicos. Tenemos un claro interés en ampliar los acuerdos de Abraham a más naciones de la región y a otros países del mundo musulmán, pero afortunadamente los días en los que Medio Oriente dominaba la política exterior estadounidense, tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria, han terminado. No porque Medio Oriente haya dejado de ser importante, sino porque ya no es la fuente constante de irritación y de catástrofes inminentes que era antes. Más bien, está emergiendo como un lugar de colaboración, amistad e inversión, una tendencia que debe ser bienvenida y fomentada. Y la economía, en particular la guerra comercial, es un pilar de la nueva política exterior estadounidense. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Una ofensiva arancelaria con un objetivo principal: China. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariff. Si nos fijamos en eso, China en primera fila con 67%. Así que un 67%, por lo que vamos a cobrar un arancel recíproco con descuento del 34%. Creo, en otras palabras, ellos nos cobran a nosotros les cobramos a ellos. China mantuvo el pulso de los gravámenes a las importaciones cruzadas, que ascendieron por encima del 140%, hasta que en mayo se alcanzó, recordemos, una tregua arancelaria reafirmada luego en los márgenes de la cumbre de la ASEAN, donde Xi y Trump se reencontraron. Con la guerra comercial en el epicentro de esta estrategia, el documento de la Casa Blanca también, eso sí, reafirma la importancia estratégica de Taiwán. Reequilibraremos la relación económica de Estados Unidos con China, dando prioridad a la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica estadounidense. El comercio con China debe ser equilibrado y centrarse en factores no sensibles. Un equilibrio militar convencional favorable sigue siendo un componente esencial de la competencia estratégica. Es lógico que se preste mucha atención a Taiwán, en parte debido al dominio de Taiwán en la producción de semiconductores, pero sobre todo porque Taiwán proporciona acceso directo a la segunda cadena de islas y divide el noroeste y el sudeste asiático en 2 teatros distintos. Pero el ejército estadounidense no puede ni debe hacer esto solo. Nuestros aliados deben dar un paso al frente y gastar, lo que es más importante, mucho más en defensa colectiva.
Después de declarar la guerra comercial a los aliados a los que apela, el republicano emprendió una gira asiática donde fue recibido con honores y escenificó una firma de paz entre Camboya y Tailandia, que días después volvieron a los combates. Y sin embargo, el mandatario cuenta esta guerra como una de las 8 que ha terminado, entre las cuales también figurarían Armenia y Azerbaiyán, o entre la República Democrática del Congo y Ruanda, donde el grupo armado M23 continúa sus combates en una tierra fértil en minerales críticos. Bien, Marta, después de exponer estos movimientos a veces dirigidos al repliegue, a veces a la intervención, nos preguntamos qué motiva las decisiones y los cambios de postura del presidente estadounidense. Y para encontrar respuestas o intentarlo, contactamos con John Bolton, quien hoy en día es uno de los mayores críticos del presidente, pero entre 2018 y 2019 fue su asesor de seguridad nacional. Bien, lo primero que nos dijo es que está convencido de que Donald Trump no se ha leído la estrategia de seguridad nacional, sino que la han redactado su grupo de asesores con una ideología aislacionista. Bueno, el instinto de muchas de las personas que trabajan para Trump es que deben sacar a Estados Unidos de involucrarse en asuntos internacionales, reducir la confianza en la OTAN o en alianzas bilaterales como la que tenemos con Corea del Sur, Japón, muchos otros. Básicamente, preocuparse solamente por el hemisferio occidental, lo que estaría bien, a excepción de que Donald Trump en las últimas semanas ha tenido una ceremonia de firma para conmemorar lo que él dice que es el fin de la guerra entre el Congo y Ruanda. Él ha celebrado sus esfuerzos de paz entre Tailandia y Camboya y ahora hubo un ataque importantísimo de Tailandia el fin de semana pasado y llegó al cargo diciendo que quería acabar las guerras interminables y aún así es una posibilidad ahora de que él empiece una en contra de Venezuela. Y entre otras inconsistencias del documento, John Bolton también señaló las diferencias de enfoque en relación con querer imponer o no sistemas de valores afines. Lo que hace el documento es básicamente dar un pase en términos de gobernanza interna, de libertad, democracia, Estado de Derecho, países como Rusia y China. Y dicen, no vamos a imponer nuestros valores y luego da la vuelta y critica a Europa. Eso es completamente contradictorio y es un reflejo, creo, de muchos de los problemas con esta con este resurgir del aislacionismo. Realmente no entienden completamente las implicaciones de algunas de las cosas que dicen. Rosa, le trasladamos a la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano. Sí calculaba los efectos de una ruptura en su alianza tradicional con los europeos y aseguró que no ven ninguna amenaza en el corto plazo. Nuestra relación y participación con la OTAN es una de las más fuertes y está más fuerte que nunca, donde logramos que todos los países se comprometieran a invertir en la defensa porque juntos somos más fuertes. Entonces, solamente este presidente, el presidente Trump, ha logrado reenfocar y que sean las cosas más racionales. Y en el otro gran foco de la actualidad, mientras la portavoz del Departamento de Estado no nos quiso hacer ningún comentario sobre la situación en desarrollo en Venezuela, Bolton asegura que Trump va a tomar la decisión que más le convenga personalmente. Bueno, creo que principalmente él ve el mundo a través del prisma de lo que beneficia a Donald Trump. Y si él pensase, por ejemplo, que acabar con el régimen de Maduro le llevaría a recibir mayor respaldo en Florida entre los venezolanos estadounidenses o los cubanos estadounidenses, él podría ver eso como una ventaja, pero si él se preocupa que podría dañar su postura con su propia base política, eso podría llevarla a considerar no involucrarse con el intento de acabar con el régimen de Maduro. Obviamente nada de eso tiene que ver con los intereses de seguridad nacional estadounidenses, como la presencia de rusos y cubanos al interior del gobierno venezolano que estén moviendo muchas de sus decisiones, la presencia de los chinos en un esfuerzo de obtener más acceso al petróleo, a las venezolanas, o la presencia de una de las mayores, si no de la mayor embajada iraní en el mundo en Caracas, que coordina las actividades de Hezbollah en el hemisferio occidental y ayuda a lavar los bienes, los activos iraníes a través del sistema financiero venezolano. Estas son todas razones por las que Estados Unidos tiene intereses de seguridad nacional en ese país. Estoy seguro de que no juega ninguna parte de consideración de parte de Trump sobre lo que quiere hacer.
Además, el ex asesor de Seguridad Nacional afirmó que Donald Trump es extremadamente susceptible a los halagos y muy poco paciente a la hora de recibir explicaciones sobre situaciones complejas. Debilidades que, según Bolton, están explotando cada vez más líderes, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping, pero sobre todo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sí, mire, creo que Netanyahu sabe que Israel depende mucho de Estados Unidos. Él sabe que Trump gobierna a través del impulso, entonces tiene que manejar esa relación cuidadosamente. Y yo creo que es un proceso en curso. A veces ha habido más éxito que en otras ocasiones, pero creo que ciertamente es uno de los que ha trabajado más fuerte para desarrollar una relación con Trump entre todos los líderes extranjeros. Netanyahu realmente es el que ha tenido esa relación más fuerte. Además de rechazar el hecho de que Donald Trump sea alguien manipulable, la portavoz de la diplomacia estadounidense también nos comentó los planes de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza. A largo plazo, claro, todos estamos interesados en que en Palestina haya paz, prosperidad, estabilidad. Y con todo eso van a haber oportunidades económicas no solamente para Estados Unidos, sino para muchos países alrededor del mundo que quieren que Palestina prospere. Y para la prosperidad en cualquier país alrededor del mundo, es muy importante tener esta inversión extranjera directa. Intereses económicos que guían a un gabinete de seguridad nacional poco convencional, según la experiencia de John Bolton. Sí, bueno, él es diferente a cualquier otro presidente estadounidense reciente. Normalmente las decisiones de este tipo serían asumidas dentro del interior del Consejo de Seguridad Nacional. Gabinetes, agencias, miembros, representantes que pueden llegar a opciones para mostrar al presidente información de antecedentes, analizar los pros y contras de distintas tomas de decisión. Y ahí, basados en esa información y en el consejo de sus miembros de gabinete, él tomaría una decisión, lo que sea que resulte ser. Y luego, el Consejo de Seguridad Nacional, el proceso ayudaría a asegurar que esa decisión fuese implementada. Pero bajo Trump, todo el proceso ha desaparecido casi completamente y parece que es un pequeño grupo de personas relativamente que se reúne de una manera ad hoc, sin demasiada preparación, esencialmente escuchando lo que Trump decide que quiere hacer. Sin embargo, Rosa, la Casa Blanca rechaza este planteamiento. El presidente Trump realmente está rodeado por consejeros muy inteligentes, que están en sus posiciones en base a su experiencia, pero él al final del día es un líder muy único y toma sus decisiones y tiene a todas las agencias federales siguiendo su liderazgo y estamos implementando todas sus políticas, como hemos visto, con muchos logros este año. En un año, el próximo, que probablemente nos dé nuevos elementos para ampliar este análisis. Por el momento, suyas son las conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con más información en France 24 y france24.com.